¿Qué tal? Buenas noches. Aquí llegando de entrenar, de hacer ejercicio. Después de un buen baño, me preparo para hablar de un tema muy escabroso, muy peligroso, muy controversial. Eh, Casi no me gusta hablar de temas tan fuertes, pero lo quiero hacer porque siento que necesito dejar bien eh, establecido mi punto de vista sobre un tema que me han estado preguntando de manera privada. Entonces, mejor, ¿para qué estar explicando o tratando de explicarme de manera privada a tantas personas? Mejor hago un video y aclaro que es mi punto de vista, ¿ok? Y el tema que voy a hablar es lo que yo entiendo sobre Satanás. Uy, esa palabra que de chiquitos, de niños, nos decían que si haces esto te va a llevar Satanás o el diablo, que si haces aquello se te va a aparecer el diablo, si no obedeces a tu mamá, a tu papá, se te va a aparecer el diablo. Si no haces lo que Dios dice, se te va a aparecer el diablo, te va a robar el diablo, te va a castigar el diablo, te va a llevar al infierno el diablo. ¿Cuántos no hemos escuchado? Y sobre todo los que somos más grandes de edad como yo, de niños escuchábamos tan seguido eso. A lo mejor en este tiempo que estamos viviendo ahora, ya no lo escuchamos tanto porque ya hay más gente que tiene más conciencia y que pues ya no siente que no tiene necesidad de estar metiéndole miedo a los niños para que crean o dejen de creer en algo. Es lo que yo quiero creer o entender, pero puede ser que todavía ahora, en este tiempo, haya papás que estén usando esa herramienta del miedo para manipular a los bebés, a los niños y jóvenes y aún a los adultos, algunos adultos, ¿no? Tristemente, tengo que decir que nos meten la idea del diablo, de Satanás, como una herramienta para entrenarnos. Así como se entrena a un chimpancé en un circo o a un perrito. Si el perrito hace la marometa adecuada, el, el cirquero le da un premio. Y si el perrito no lo hace bien, le da un pequeño golpecito con una varita o algo así para enseñarle y decirle al perrito, no lo hiciste bien, no te doy tu premio. O sea, no te doy tu cielo, no te doy tu vida eterna. Eh, Solo si haces bien el truco, le dice el cirquero al perrito, le da a entender, te daré tu premio. Así nos entrenaron en la religión. Si te portas bien, si haces lo que dice X libro o X religión, te vas al cielo. Y si no, te vas al infierno. Este tema no es para todos, ya lo sé. Y en este tema tenemos que entrar a áreas muy, pues tenemos que entrar a teología y hermenéutica también, definitivamente. Es imposible hablar de este tema si no hablamos de teología, teo, Dios, leología, estudio, y de hermenéutica, que es la ciencia que estudia los usos y costumbres y que estudia el por qué se escribió cada uno de los libros, a quién se dirigía las palabras que fueron escritas, en qué fechas aproximadamente se escribieron y quién escribió para quién y con qué propósito. Si fue un político para compañeros políticos o si fue una persona considerada profeta para sus discípulos, sus seguidores. ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que hacernos mucho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que existe Satanás? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué Satanás tendría que castigar a alguien si no hace la voluntad de su enemigo? Del supuesto enemigo llamado Dios, como tú le quieras llamar. Depende del país en que vivas, así le vas a llamar a Dios. Llamémosle Dios nada más. Pero a Dios se le dan muchos nombres, en diferentes idiomas y en diferentes épocas. Pero nadie soporta, ni el diablo, ni el supuesto Satanás, soporta a alguien que pregunta, a alguien que hace preguntas inteligentes para encontrar respuestas inteligentes, a alguien que razona, a alguien que piensa y que investiga. No lo soporta. ¿Quién es Satanás? ¿Existe Satanás? Vuelvo a repetir, desde pequeñitos nos metieron la idea. Si no haces esto, o si haces esto, se te va a aparecer el diablo. ¿Crees que existe Satanás? ¿Y quién es? ¿Quién es Satanás para ti? Viene de Satán, Shatán, con S-H-A-T-A-N, que significa administrador. Mucha gente piensa que Lucifer y Shatán o Satán es lo mismo. Para nada. Lucifer sí, viene de dos vocablos y significa traidor de la luz. En la cultura griega, Prometeo es como quien dice, representante o ejemplo de un Lucifer, un traidor de la luz, uno que robó el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres. En la Biblia hebrea son los Elohims o los ángeles caídos que vinieron a la tierra, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y les enseñaron cosas que los hijos, o sea, los habitantes de la tierra no sabían. Esos son luciferes. ¿Qué estoy diciendo? Que Satanás no es un personaje, no es una persona que diga yo soy Satanás, ja, ja, ja. Satanás es una idea, es un concepto, es una energía que se puede convertir en deidad si tú y millones de personas le dan el poder al creer en él. Entonces esa idea, ese concepto se hace fuerte y se convierte en un Satán o en un Satanás. ¿Me explico? Lucifer es otra cosa. Primero tengo que especificar y aclarar este asunto. Lucifer no es lo mismo que Satanás. Absolutamente. Fue después, no me acuerdo la fecha, en el año 200, 300 de nuestra era, que uno de los papas o personajes que eran, me parece que fue un obispo, no me acuerdo ahorita su nombre, ese asunto no lo investigué, pero lo puedes investigar tú, fue que mezcló y añadió la palabra Lucifer y dio a entender que era el mismo Satanás, pero no, por favor. Desde el mismo Génesis capítulo 1 vemos que hay un árbol en toda la Biblia hebrea y todas las Biblias que existen, hay árboles y habla de árboles. ¿Verdad que dice que había un Adán, un hombre y una Eva? Pero déjame decirte que no era, que Adán, ya lo había dicho en un video que hice antenoche, Adán representa a un grupo de personas, a una raza, no a una persona en particular. Eva representa a una raza que fue sacada del ADN de Adán. Asimismo, muchos creen que esa serpiente que se le apareció a Adán y que engañó a Eva, que le dijo, come de este fruto, etcétera, etcétera, que es Satanás. Déjame preguntarte algo, porque te vuelvo a recordar, las buenas preguntas requieren y exigen buenas respuestas. O las preguntas inteligentes
requieren y exigen respuestas inteligentes de seres pensantes como tú. Te pregunto, me pregunto y pregunto al aire. Lanzo la pregunta al aire, pues. Si el creador de todo hizo a la serpiente, porque dice que todo fue creado por Dios, entonces, ¿quién hizo la serpiente? Pues Dios. Y si Él es omnisciente, o sea, lo ve todo, omnipresente, está en todos lados, y omnipotente, todo lo puede, ¿acaso no sabía que la serpiente iba a engañar a Eva? Obvio que sí, si es que Dios fuera ese que nos platicaron que es. ¿Tú crees que el Dios, si Adán y Eva fueran la primera creación, sus primeros bebés los pondría en un jardín bonito, todo lleno de flor y de frutos sabrosos y poner a un animal tan malo como dicen que es, que dicen los que creen que esa serpiente es Satanás? ¿Tú crees que pondría ahí a sus bebés, a sus hijitos? ¿Por qué dice Génesis 1 que la serpiente era el más inteligente de todos los animales? No dice que es un diablo, ni Satán, ni Lucifer, ni entidad. Dice que era un animal de los tantos que creó Dios y que era de los más inteligentes. Lee tu Biblia. Perdón, me río porque me parece tan lógico, tan claro y al mismo tiempo siento un poco de tristeza porque hay millones de personas que creen que esa serpiente, que es Satanás, porque así nos enseñaron en la iglesia y así lo creemos. No, más bien representaría a un Lucifer que les trajo luz, o sea, les trajo entendimiento y les dijo, no, no van a morir, si comes de ese fruto, lo que va a pasar es que tu conciencia se va a abrir, tu mente se va a expandir y vas a entender más cosas de las que entiendes ahora, vas a conocer lo que es el bien y el mal. Y el Dios creador supuestamente les había dicho, si comen de ese fruto van a morir, pero les mintió porque comieron y no murieron. Ya sé que algunos van a decir, es que estaba hablando espiritualmente. Pues no, no estaba hablando espiritualmente porque yo sé lo que es el texto y el contexto y sé lo que es la hermenéutica y la teología dogmática. Entonces, lo que nosotros aprendimos en Occidente se llama teología bíblica, sistemática y dogmática, la que yo estudié como seminarista católico y la que estudié como pastor evangélico. Si vas a una iglesia y le preguntas a un pastor, ¿quién es Satán? ¿Quién es Satanás? Ay, pues es el enemigo de la humanidad, cuidado con él. Ahora, volviendo a las preguntas, ¿por qué tienen los pastores o los representantes de esas religiones abrahámicas, descendientes de las 12 tribus de Israel, de Abraham, por qué tienen que hablar tanto de Satanás? Si dicen que ya es un enemigo vencido y que Cristo lo venció, habría que entender la palabra Cristo, pero el 99% no lo entiende, piensa que es lo mismo que Jesús, etcétera. ¿Por qué tienen que promover tanto la fe en que existe Satanás? ¿Te das cuenta que cuando entras a un templo donde hablan del Dios judío, también te hablan de un tal Satanás? Te meten la fe en los dos. Mira, yo soy libre pensador. Yo no soy el más inteligente, obviamente, pero me hago preguntas y leo investigo, me hago tiempo para investigar. Y no me quedo con la primera respuesta que me da cualquier persona. Así que no te quedes con la respuesta que te dé yo. Yo no quiero que creas como yo. Yo nomás quiero que investigues. Yo estoy dando mi punto de vista porque algunos me han preguntado, ¿para ti quién es Satanás? Ok, voy a hacer un video para explicar lo que yo entiendo que es Satanás. Y vuelvo a reiterar, a repetir, Satanás no es Lucifer, Satanás es una idea que crece
entre más gente crea en esa idea, más crece el poder de esa idea. No podemos, no podemos ocultar o decir que no existe el mal, porque sí existe. También podríamos decir, Satanás es la energía de lo que hace daño a los demás. Es la energía negativa que destruye y que mata y que asesina. Entonces, ¿dónde está Satanás? ¿O quién es Satanás? Satanás es una energía, es una entidad que no tiene, que es incolora, no tiene color, que es inodora, no tiene olor. Algunos dicen que huele a azufre. Me acuerdo de eso cuando era niño. Pues no, nada que ver. Este, Satanás es una idea que alimentamos por millones de personas, por miles de años, y se ha convertido en el enemigo del pueblo de Dios. Cuando leemos en la Biblia, en ningún lugar vemos que diga que Satanás es enemigo de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿por qué el enemigo de Dios le ayudaría a Dios castigando a los que no le obedecen a su enemigo Dios? No sé si me expliqué. Vemos por allá en el Antiguo Testamento que se junta el supuesto Dios y el supuesto Satanás y le dice, ya notaste a Job, mi siervo Job, que me es fiel, etcétera, etcétera. Y dice Satanás, sí, es que tú le das todo, por eso te alaba y te sirve. Quítale lo que tiene, las riquezas y todo, y verás que ya no te sirve. ¿Y qué hace el supuesto Dios? Le hace caso al supuesto Satanás y le quita la mujer, los hijos, el ganado, las riquezas y todo. ¿Sí se acuerdan en el Antiguo Testamento? Bueno, ese es un ejemplo de cómo hay un yin y yang, hay una unidad, son lo mismo, son ideas, son conceptos, tanto Dios judío como el Satanás, son conceptos que nos hicieron creer y que tú y yo los hemos alimentado. Ah, pero hay textos en la Biblia, en Isaías, en Ezequiel, sí, pero nunca habla de Satanás, habla de seres humanos. ¿Quieres leerlo? Porque no estoy hablando a lo menso, como dicen en mi rancho. Cuando hablo de algo es porque sé de lo que estoy hablando. Sin embargo, no estoy diciendo, ni nunca he dicho, ni voy a decir que lo que digo es la verdad absoluta, porque entonces caería en la misma insensatez, en la misma estupidez que predican en cualquier religión, donde dicen que lo que ellos creen es la única verdad y todos los demás están equivocados. Satanás es una herramienta creada para meterte miedo, para que, ay, cuidado, métete al corral, borreguito, ahí viene Satanás, ahí viene el lobo, córrele, 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 yo soy tu pastor, mira, aquí tengo mi diploma, yo tengo por ahí mi diploma guardado, me da vergüenza decirlo, pero tengo diploma de pastor, me gradué en asambleas de Dios, para vergüenza de asambleas de Dios, eh, y para vergüenza mía. No lo uso, no uso ese diploma para nada. No, solo si alguien me pregunta le digo, sí, soy graduado, pero en algo que, en teología bíblica sistemática y dogmática. Dogmática quiere decir que tiene un tope, tiene un límite. O sea, creí y entendí lo que la religión quiere que yo crea y entienda. No sé si me explico, hasta ahí, punto. No puedes creer ni entender nada más, hasta aquí llega tu entendimiento. Ponle llave, ¡pum! Cuidado, borreguito, borreguita, métete al corral, no salgas de aquí, solamente escucha a tu pastor. ¿Esa es la voz de tu pastor? No, no, entonces no la escuches, no la escuches. Ese Tony es un demonio, es un apóstata, es un hereje, está hablando en contra de lo que dice el pastor. No lo escuches, escucha al pastor. Ya escucho algunos. Me van a criticar, me van a atacar, no importa, estamos dialogando, estamos hablando de una idea, de un concepto. Yo no le hago un mal a nadie, ni siquiera a los animales, ni a las plantas, menos a una persona. Eso no quiere decir que no me sepa defender, pero bueno, ese es otro asunto. Pero estamos hablando de un concepto diferente. ¿Existe Satanás?
Y les voy a leer la base, los dos textos bíblicos donde se respalda el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Se los leo, cambio la cámara. Como siempre tengo aquí en mi cama ya antes de dormir es cuando hago los videos, así que dice ahí: ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya el Seol, etcétera, etcétera. Pero fíjate que si vamos al contexto, vamos un poquito más atrás y el mensaje es para el rey de Babilonia, no es para Satanás, es para un hombre. Dirigirás esta sátira al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dirás cómo ha acabado el tirano, cómo ha cesado su arrogancia. Está hablando no de un Satanás, está hablando de un rey que se creía mucho, un rey que asolaba las naciones, que hacía mucho mal. Vemos en el 16, también dice, los que te ven en ti se fijan, te miran con atención y preguntan: ¿ese es aquel, el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos? El que puso el orbe como un desierto y asoló sus ciudades, el que a sus prisioneros no abría la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honor, cada uno en su morada, etcétera, etcétera. No te lo voy a hacer larga. Puedes leer también, ese es Isaías 14, para que tú lo puedas leer ahí en tu Biblia, pero también puedes leer Ezequiel 28. Y vas a ver que en Ezequiel 28, capítulo 1, habla del príncipe de Tiro. Voy a regresar la cámara porque se está moviendo mucho. En Ezequiel 28:1 habla del príncipe de Tiro. Está hablando de un príncipe, ya no de un rey como el rey de Babilonia, sino de un príncipe. Esos son los dos textos en que se basa la teología bíblica, sistemática y dogmática de la religión islámica, judía y cristiana para decir que existe Satanás. En la Biblia no menciona en ningún lugar a Satanás. En ningún lugar. Habla de reyes arrogantes. Esa interpretación de Satanás se la dieron los obispos ya acá del Vaticano, bajo la orden de Constantino. Por favor, investiga eso. Estoy contestando a la pregunta de algunas personas, dos, tres personas que me preguntaron que para mí, ¿quién es Satanás? Por eso estoy haciendo este video. No porque yo adore a Satanás. No, yo sé que algunos van a decir: Tony es hereje, apóstata, es servidor de Satanás porque no cree en el Dios judío. No, no creo en el Dios judío, pero porque no tengo razón para creer en él. Porque tengo razones suficientes para saber que ese no es un Dios. Esa es una mentira que nos metieron desde niños y la creímos a ojos cerrados, sin investigar. Pero ahora como adulto, consciente, investigo, yo y millones de personas, y nos hemos dado cuenta que nos han engañado. Una gran mentira, y una mentira tan lógica, tan obvia y tan clara que uno no puede ver. Tan, no puede ver si está cegado por el fanatismo. Ya voy a terminar el video, pero quiero reiterar o repetir. Hazte preguntas inteligentes para que adquieras o encuentres respuestas inteligentes. ¿Quién es Satanás? Satanás es una idea, es un concepto, que si tú crees en él, le das poder. Y te voy a decir algo, piensa en esto. Si vas a una iglesia donde hablen de un Dios
y de un Satanás también. Ahí mismo, en la misma templo, porque iglesia es el número de personas, una congregación, y templo es la construcción. En ese mismo templo, y en ese mismo templo donde se reúne esa iglesia a la que vas, si hablan de Satanás y de Dios, te están inyectando en la mente y en tu alma, te están inyectando sin que tú te des cuenta la fe en los dos, en Satanás y en Dios. Y así le dan fuerza a ambos, para que, para mantenerte como borreguito, haciendo lo que dice el pastor o el obispo o el sacerdote, lo que sea. Así si logran que tú tengas miedo a Satanás, que creas que es una entidad real que existe, pues te van a tener ahí. Y si eres evangélico, pues te van a tener ahí pidiendo los diezmos cada 8 días, ¿no? Alguien dice, ¿qué tal, Spinoza? Yo creo que la humanidad creó las religiones para alimentar la fe. Me parece es algo que les funciona a ciertas personas para seguir adelante. Sí, eh, a algunas personas les puede funcionar la fe, y de eso estoy hablando. Pero, fíjate bien, si tú pones tu fe, y es una fe ciega, fanática, en lo que una persona te diga o en lo que dice un libro o en la interpretación que dicen que dice ese libro, normalmente cuando alguien te lee la Biblia, un texto, tú lo crees a ojos cerrados y ya. No investigas el contexto, como te acabo de comprobar hace ratito. Entonces, en ese caso, la fe te hace mal. Yo recomiendo, personalmente, si quieres tener fe, confía en tus instintos, en tu intuición, confía en ti, confía en el amor, confía en la paz, confía en hacer el bien, ama y despreocúpate del diablo, despreocúpate del apocalipsis, despreocúpate del fin del mundo, despreocúpate de la muerte, ama y trata de hacer el bien. ¿Y por qué tienes que preocuparte por el diablo, por Satanás? Porque si tengo fe o no tengo fe, o tengo suficiente o tengo poca. ¿Me explico? Es un tema muy largo, muy extenso, mis videos son cortos, ya lo sé. Pero bueno, así como resumen, Satanás, que viene de Shatán, que significa administrador, no está en la Biblia. Esos textos que nos dicen que hablan de Satanás, no hablan de Satanás, hablan de príncipes y de reyes. Investígalo tú, por favor. Y esa es una idea que tú alimentas si crees en ella. Si vas a un templo donde te prediquen y te dicen que existe un tal Dios, llámese como se llame, y también un tal Satanás, llámese como se llame, te están inyectando la fe en los dos, para que seas obediente por miedo a Satanás y obedezcas al que te dijeron que es Dios. Es una cosa rara, es yin y yang juntos en el mismo templo. Te enseñan. Cuando llegas al templo, estás llegando al templo de Satanás y de Dios al mismo tiempo. Podemos verlo así. Nunca habías pensado en eso, ¿verdad? Me imagino que no. Bueno, termino aquí el video. No quiero pelear con nadie, no es mi intención. Solamente estoy dando mi punto de vista hacia grandes rasgos, sin hacerlo a muy profundo para no enfadar. Así, a la ligerita. Porque si entramos a teología profunda, nos tomaríamos videos de horas. No tengo ganas.